Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se nos da muy fácil practicarlo cuando somos niños, cuando aún tenemos esa capacidad de asombro y sobre todo la inocencia. Cuando entendemos que dañar al otro es como dañarnos a nosotros mismos, que hacer sentir mal a alguien adrede o hacerle daño a otra persona o al prójimo, pues está definitivamente muy mal. Y es que hoy vamos a hablar de la reconciliación, de ese proceso que es fundamental en la vida de las personas, en las comunidades, en las naciones incluso, y que esto tiene muchísima importancia, porque nos ayuda a resolver los conflictos que pueden ser interpersonales, comunitarios, y ayuda a restablecer la armonía y a superar las diferencias, lo que a su vez, por supuesto, promueve la paz y la estabilidad. Qué importante es tratar este tema y entender y reflexionar que, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, qué fácil se nos daba reconciliarnos con nuestros amiguitos, por ejemplo, en el jardín, en el colegio, nos dábamos más a las personas. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Marian, muchas gracias. El saludo cordial para usted y también para los amables oyentes. Ahora que la escuchaba hablar de la reconciliación y recordaba a los niños, me acordaba cuando era niño. A veces cuando tenía un mal entendimiento con otro niño por un juguete, al rato estábamos otra vez reconciliados y lo vemos en los niños. Por eso muchas personas sabias dicen, debemos ser como niños, que el niño puede tener una diferencia con otro, pero al rato se ha reconciliado y está jugando otra vez. No autosabotea su juego, no autosabotea la vida con el resentimiento. Cuando hablamos de reconciliación, tenemos que recordar que cuando hay hostilidad, cuando hay separación de dos seres que se aman, es muy importante el restaurar la relación con la reconciliación, que haya nuevamente entendimiento, acuerdo, arreglo, pacificación, la paz, la amorización. Por lo tanto, Marian, qué importante este tema para reflexionar hoy con nuestros queridos y amables oyentes. Efectivamente, Carlos Alberto, y es que si lo pensamos, cuando practicamos la reconciliación, que es un paso muy importante para reconstruir una relación, para reconstruir la confianza que puede haberse perdido debido a un desacuerdo, una traición, un conflicto, pues la confianza se vuelve fundamental para cualquier relación sana. Y esto es esencial para la construcción de la prevención de los conflictos futuros. Imagínense si desde niños, pensemos en esto, estimados oyentes, si desde niños nos cuesta solucionar problemas, si llevamos las cosas probablemente al extremo. ¿Qué tal cuando nuestros hijos empiezan a llegar a casa a contarnos es que tengo una diferencia con un compañero o con una compañera? Y nosotros, en vez de enseñarle el valor de la reconciliación, le decimos que él siempre tiene la razón y que nadie puede llevarle la contraria y que él siempre debe ganarle a los demás, y generamos en él ese sentimiento de alguna manera no solo egocentrista, sino que también le quitamos todo el valor a la reconciliación. Qué importante es cuando alimentamos en nuestros hijos la importancia del perdón, del hablar, del saber comunicar, de entender que somos 8.000 millones de seres humanos. No todos pensamos igual. Entonces, qué importante es también entender las diferencias, que muchos creen en una cosa, les gusta un deporte, a otros les gusta otra, a unos les gusta una clase de música, a otros otra, y eso está bien. Entonces, qué importante, Carlos Alberto y oyentes, que entendamos que esa reconciliación es un factor importante para
el desarrollo de incluso la personalidad. Entender que si de pronto a una persona se le da la oportunidad de llegar a ser quien dirija una compañía o quien dirija de pronto hasta una nación, pues que tenga esto claro, que la reconciliación es fundamental para poder avanzar. Un gerente de una compañía está administrando toda la empresa, toda la compañía, no está administrando la mitad de la compañía. Por lo tanto, debe actuar con sabiduría, con entendimiento, con prudencia en la palabra, porque la palabra crea o la palabra destruye. La palabra puede herir, lastimar, o la palabra puede armonizar. La reconciliación es la acción de volver a estar en unión y armonía con todas las personas. No importa el suceso, no importa las ideas, lo que los hubiera distanciado emocionalmente. ¿Sabe una cosa, Marian? Recuerdo una entrevista que le hicimos a Lisa y a su mamá Susan, y recuerdo las palabras de Lisa, una niña con síndrome de Down, muy inteligente, con grandes capacidades, y me dijo: Carlos, todos los seres humanos somos diferentes y hay que entender las diferencias. No se me olvidan esas palabras, Marian. Efectivamente, Carlos Alberto, y es que definitivamente la diferencia pues está en lo bonito. Dios a todos nos hizo diferentes, pensamos diferentes, reaccionamos diferentes, nos gustan cosas distintas. ¿Y cómo podemos entonces entender la práctica de la reconciliación como ese paso fundamental cuando yo he herido al otro? Marian, mírese su mano. Los dedos de la mano son todos diferentes. Uno más cortico, otro más larguito, el del medio más largo, el índice más corto, el pulgar. Y así son los hijos, así son las personas, pero están unidos por la mano. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar unidos por el corazón, no importa el sentimiento, el pensamiento que tengan otras personas. Y usted dijo una palabra muy poderosa hace algún momento, Marian, que para que pueda existir la reconciliación hay que lograr la armonía, hay que restaurar la armonía. Efectivamente, Carlos Alberto, y ya que usted menciona esta reflexión de la mano, pues fíjese, y todos esos dedos tan diferentes permiten que nuestra mano sea funcional, que podamos agarrar cosas grandes, pequeñas, que podamos cocinar, sentir diferentes texturas, que podamos abrazar, darle una palmadita a alguien en el hombro cuando probablemente está pasando por una situación difícil y esta acción es un: hey, estoy aquí, te acompaño, y todos los dedos son diferentes, porque Dios en su sabiduría sabía que en esa diferencia es que podemos funcionar, comprendernos y entendernos. Y muchos se pueden estar preguntando, pero ¿cómo empiezo a practicar esa reconciliación? Pues primero reflexionando. Porque antes de abordar una reconciliación es importante reflexionar sobre la situación, identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones y sobre todo reconocer qué es lo que nosotros queremos imponer. Y también, por supuesto, saber en qué fallamos y entender que en esa diferencia que tanto estamos mencionando, pues está lo bonito de la vida y que yo me puedo abrazar con alguien, así tengamos gustos, deportes diferentes, de música diferentes. Entonces esto es muy importante. También establecer un ambiente de comunicación abierto y honesto. Cuando el otro hable, escuchémoslo. Si nosotros ya dimos nuestro punto de vista acerca de X o Y situación y la otra persona está dando su punto de vista, pues tengamos la bondad de escuchar y respetarle su opinión, no le cortemos y no empecemos a señalarle, pero es que usted está equivocado y eso no es así. Y cuando estamos señalando, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Entonces, por supuesto, podemos expresar nuestros sentimientos, preocupaciones, pero siempre desde un punto de vista que sea muy respetuoso. También intentemos por un momento comprender los sentimientos y las perspectivas de la otra persona. Vamos a colocar un ejemplo, y es que si yo estoy en una cafetería y yo veo una situación, Carlos Alberto, oyentes, y hay
Puede que usted también esté presente, Carlos Alberto. Yo voy a contarle la historia a mi abuela de una manera y probablemente usted se la va a contar a su hijo de otra, aunque los dos estuvimos en el mismo lugar. Esto incluso lo vemos en la Biblia. La manera en la que Pedro escribe no es la misma manera en la que escribe Juan o en la que escribe Pablo. Todos pudiesen haber visto lo mismo, pero lo contaron de manera diferente. Entonces es entender eso, es intentar comprender esos sentimientos y esas perspectivas de la otra persona y por supuesto también aplicando la empatía, que significa colocarse en su lugar, ver la situación desde su punto de vista y entender que yo puedo decir las cosas de una manera, usted de otra, pero que eso no significa que allí haya un choque o un conflicto. Maravilloso, Mariana, esa reflexión, porque la reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. A veces se pierde la armonía y hay que restaurar la armonía. Y para restaurar la armonía se necesita un esfuerzo. No se restablece así que por así. Estaba viendo la computadora hoy, Marian, y siempre aparece restaurar páginas. Aparece el botoncito de restaurar. Y es todo un proceso que hace la computadora con todos esos elementos que tiene la computadora para restaurar nuevamente y dejar las cosas de manera normal. Entonces, nosotros también, los seres humanos, que somos también seres sociales, debemos restablecer la armonía, debemos restablecer la amistad, debemos restaurar el amor, amorizarnos. Cuando sentimos amor, realmente podemos transmitirlo a través de la palabra, a través de una mano extendida, la ternura, el amor. Vale la pena entonces hablar de la reconciliación, algo que parece difícil en muchos momentos, porque a veces nos cargamos de resentimientos y mantenemos esos resentimientos en la mente y no transformamos esos malos recuerdos. Vale la pena entonces también trabajar un poco la mente, trabajar un poco las emociones, los malos recuerdos, transformarlos y de verdad que podremos restaurar la armonía, la reconciliación, el amor, el entendimiento. Justo recordaba cuando usted estaba haciendo su intervención que hay resentimientos que se pasan de familia a familia y luego esto se convierte incluso que se pasan de ciudad a ciudad y por eso esta no se quiere con esta y los de esta ciudad no quieren a los de acá y así sucesivamente va escalando la situación. Y por ejemplo, es que hace 30 años entre los dos vecinos, la abuela materna no se hablaba con la abuela materna del vecino de al frente. Y ese conflicto fue escalando, o ese resentimiento más bien, se fue quedando de generación en generación y aún 20 años después, los de la casa de al frente no se hablan con los de al lado. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que pasamos estos resentimientos y por eso es importantísimo reconocer los errores, asumir la responsabilidad por las acciones, pedir disculpas de una manera sincera. Este es un paso súper importante en la reconciliación y evitar culpar o señalar a otra persona de manera negativa. Por supuesto que sabemos que perdonar no significa que debas olvidar eso que pasó, pero sí implica liberarse de esa carga emocional, del resentimiento, del rencor. Y no olvidemos que el regalo más grande es el perdón, ese perdón que permite que se avance incluso en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de, puede ser, personas que eran esposos, que se separan por una razón? Y es que él o ella dicen que su cónyuge solamente permitía hacer, decir u opinar lo que él dijera y que en ese autoritarismo pues no iban a continuar. Entonces debemos ser también cuidadosos y entender que nosotros no tenemos la palabra final de todo lo que ocurra. Usted mencionó hace un rato, Marian, las Sagradas Escrituras. Y allí la reconciliación se refiere a la restauración de la amistad o armonía entre Dios y los seres humanos. La reconciliación
es un mecanismo de resolución de conflictos. Y el término reconciliación viene del latín reconciliare, que significa recuperar, reconciliar. Es una palabra poderosísima, es una acción maravillosa. Y como usted bien lo decía, tiene varios ingredientes. El perdón, el restablecer nuevamente una amistad, el olvidar un poco las cosas malas y más bien mirar las buenas. Usted hablaba de esos resentimientos que muchas veces se transmiten de abuelo a hijo, a padre, a nieto, y es porque no hicieron una parada en el perdón. Y cuando alguno de ellos hubiera perdonado, pues realmente de ahí en adelante no sigue el resentimiento. A veces hay que romper esas cadenas de dolor y sufrimiento que muchas veces se pasan de una generación a otra. Y ahora que estamos mencionando precisamente estos resentimientos que se pasan de una generación a otra, es donde debemos mencionar la necesidad de la reconciliación en el contexto familiar, porque es esto lo que ayuda a fortalecer los lazos familiares, a resolver conflictos intergeneracionales, a modelar incluso el comportamiento para nuestros hijos, además también fomentar la comunicación efectiva, y esto también previene de tensiones crónicas. ¿Por qué? Porque contribuye al apoyo emocional y también a la seguridad en la familia, porque promueve la unidad familiar y también enseña a perdonar y a dejar ir esos resentimientos. Al mismo tiempo que se desarrollan todas estas habilidades para resolver conflictos, y por supuesto todo esto tiene un impacto muy positivo en el bienestar emocional y la salud mental de los miembros de la familia. Hay personas incluso que tienen esa habilidad de resolver conflictos, que un problema grande lo van desenredando poco a poco y empiezan por lo básico, hasta que cuando menos piensas el problema grande pues ya está solucionado. Y es que todos deberíamos tener esa misma capacidad para solucionar conflictos y también para saber de qué manera actuar, también ser prudentes con la palabra. Yo creo que eso es fundamental. Hay personas que dejan de hablarse muchísimos años, y esto porque me dijiste algo que a mí me hirió, que me dolió, y hoy nos las damos de muy valientes por redes sociales. Escribir es muy fácil y no meditamos antes de darle enviar, y sucesivamente lo que estamos haciendo es criticando, señalando, haciendo comentarios negativos, y no hacemos un stop y pensamos, bueno, pero ¿qué estoy escribiendo? Así como es de importante tener un filtro entre lo que se piensa y lo que se dice, pues hay que tener un filtro entre lo que se piensa y lo que escribo ahora que estamos tan conectados con las redes sociales. Entonces, qué importante es mencionar esto, Carlos Alberto, porque una imprudencia me lleva a un conflicto. Y si yo no resuelvo ese conflicto a través de la reconciliación, pues probablemente me quede sin amigo, sin hablarle a mi mamá o a mi papá o a mi hijo durante muchísimos años. ¿Sabe, Marian, que me hizo acordar usted de una amiga que me decía, mi madre se reconcilió con su pasado y al fin pudo abrazar a su papá, a mi abuelo, que ella estaba cargada de mucho resentimiento porque se había separado de la mamá, y esto también hizo que esta amiga que me contaba pues este caso, pues sintiera también perdón y reconciliación con esa persona. Dice ella que ella le tenía rencor también por lo que su mamá le contaba y por lo que su mamá sentía, pero que cuando ella se liberó y perdonó a su papá, dialogó con él, se abrazaron, ella también lo abrazó, ella también lo perdonó. Entonces, las cosas buenas se pueden imitar, la prudencia se puede imitar. La mejor manera de entregar una enseñanza es con el buen ejemplo. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Y en esta acción de perdón, de reconciliación, hubo armonía para toda una familia, porque lo volvieron a aceptar y hoy comparten, hoy son felices. Hoy he visto fotografías de ellos en paseos,
en reuniones, en cumpleaños del resto de familia, y fue solamente por un acto de perdón para lograr la reconciliación. Qué importante es ese abrazo reconciliador, ese abrazo que te dice más que 1000 palabras, porque significa perdón, te aprecio, gracias. Qué importante es cuando reconocemos nuestros errores y no hay nada más bonito que la reconciliación. Y esto nos lleva a entender que muchas veces sin saberlo podemos herir a otra persona de tal manera que se dañe esa relación, que muchas veces puede ser de padre a hijo, de abuelo a nieto, entre tíos, que puede darse incluso entre esposos y esto llevar hasta el divorcio. De pasar del amor al odio es muy fácil, solo hay un paso, como dicen por allí. Entonces, qué importante es reconocer la necesidad del perdón, de la reconciliación, de la prudencia e insisto, Carlos Alberto y oyentes, la prudencia en las redes sociales. Es muy fácil estar opinando de todo. Con el tema de la globalización, pues nos damos cuenta de las noticias, de lo que hizo fulano, sutano, al otro lado del mundo, o, ¿por qué no?, de manera local, regional, departamental. Entonces, qué importante es esperar, respirar, antes de realizar cualquier tipo de comentario hacia una persona, así sea una figura pública o una noticia. Carlos Alberto. Pues Marian, la prudencia a través de las redes sociales es algo que se está olvidando. Hay personas que ven un mensaje, ni siquiera comprueban si es verdad o es mentira y lo reenvían. Incluso hay malas noticias que se pueden estar presentando en algún lugar del mundo, o un accidente, o un robo, o muchas cosas que son desagradables, o un asesinato, y hay personas que no les importa mandárselo al tío, a la tía, o al abuelito, a la abuelita que está enfermo y que tiene el sistema nervioso prácticamente débil, y no les importa, son imprudentes. Entonces yo creo que hay que hacer también actos de prudencia para evitar cometer errores. Hay que volver a sonreír, hay que volver a abrazar, hay que volver a demostrar ese amor, a practicar todas estas expresiones de afecto, de amor. Recordemos que el abrazo es esa forma tangible y sincera de expresar el amor, el cariño, el afecto hacia los miembros de la familia. Son una manifestación física del vínculo emocional que nos une a las personas de nuestro núcleo familiar. Cuando abrazamos, se fortalecen todas esas conexiones emocionales y estas muestras de afecto pues ayudan a fomentar la confianza, la cercanía y también los abrazos liberan oxitocina, que es esa hormona que reduce el estrés y que promueve la sensación de bienestar en un entorno familiar. Los abrazos pueden ayudar a aliviar la tensión y también crear un ambiente más relajado, más feliz, precisamente cuando algo nos molesta, cuando algo no nos gusta. Cuando queremos generar distancia con una persona, pues lo primero que empezamos a evitar es ese contacto físico, es estrechar la mano, ese abrazo, ese saludo cálido. Entonces, cuando ya hemos practicado la reconciliación, el perdón, pues podemos volver a abrazar. Y los abrazos hablan más allá de las palabras porque pueden transmitir apoyo, consuelo, solidaridad en momentos de alegría o incluso hasta en dificultad. Los abrazos son esa forma de comunicación no verbal que refuerza el entendimiento mutuo. Quiero compartirles un poema titulado El Rincón de los Corazones Heridos, que es un poema a la reconciliación. Y dice así: En el rincón de los corazones heridos, donde las sombras y el rencor se esconden, la reconciliación con sus alas extendidas teje puentes que el amor responde. En su canto suave y dulce melodía susurra palabras que curan las heridas. Rompe las cadenas de la incomprensión y despierta en nosotros la comprensión. Las lágrimas de antaño, secas y yerbas, encuentran en la reconciliación su lecho, y brota la esperanza como un río sereno, uniendo corazones con un brazo estrecho. La reconciliación es un regalo divino.
un faro que guía hacia la paz y el perdón. En su abrazo fraterno hallamos el camino, donde florece la unión y el amor se da la razón. Así, en el lienzo de la vida tejemos hilos de reconciliación, colores del amor, borrando las huellas de los errores pasados y abriendo un nuevo capítulo, un nuevo albor. Que en cada abrazo sincero y enternecido encontremos la reconciliación, uniendo almas, sanando, fortaleciendo la vida, tejiendo el lazo eterno de la reconciliación. Hay que seguir tejiendo ese lazo eterno de la reconciliación. No importa la edad que tengas, reconcíliate contigo mismo, reconcíliate con los demás. Vale la pena. La existencia es una sola. ¿Y en qué parte de la vida o de la existencia estás? No puedes darte el lujo de ser resentido o de estar peleando con todo el mundo. Nos vamos a averiar internamente, nos vamos a autolastimar y vamos a lastimar a los demás. Qué importante esta reflexión, Marian, hoy en este programa dedicado también un poquito a la ecología humana, mirarnos un poco internamente y armonizarnos con nuestro aire interno. Muchas veces cuando estamos en un momento de ira, odio, resentimiento, egoísmo, estamos hiperventilados. Hay que lograr ejercicios de respiración para retomar la calma. Pensar antes de hablar es muy importante. Tener en cuenta en cada situación que no siempre se puede lograr la reconciliación, pero si realizas acciones personales que demuestren con hechos que no cometerás la misma falta, puedes ir logrando un cambio en la otra persona. Para pelear se necesitan dos, y si tú te desactivas al odio, a la grosería, a la ofensa, de verdad vas a restaurar la armonía como primera medida y luego llegará la reconciliación. Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, canales de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y grupo musical Para Vivir Contento. Amables oyentes, muchas gracias en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar y las emisoras que nos amplifican a lo largo y ancho de nuestra geografía planetaria, porque estamos por Radio Santander, estamos con Loncura Radio en la región del Valparaíso, en Quintero, a través de esta emisora en la frecuencia modulada, en amplitud modulada en La Voz de Bogotá, La Voz de Cali, 900 en amplitud modulada, en 940 Radio Calima, 930 en la ciudad de Bogotá, La Voz de Bogotá. Amables oyentes, oremos por la paz del mundo, que haya reconciliación, que cesen las guerras. La violencia no engendra sino violencia, resentimientos. Por lo tanto, pidamos por la paz de los seres humanos, no importando las diferencias, que puedan lograr la armonía, que puedan lograr la reconciliación. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.